son áreas. Ustedes, desde la bancada del Polo Democrático, ¿cómo van a dar la pelea para el Plan Nacional de Desarrollo que no vaya en contra de la población colombiana? Bueno, realmente el contenido principal del plan está destinado contra la población y hay varias maneras de demostrarlo. Por ejemplo, de manera inclusive antitécnica, se pretende que el plan de desarrollo incluya varias contrarreformas que deberían haber sido tramitadas por otras vías ordinarias a despecho inclusive de los representantes de los sectores populares, pero por otras vías. Uno, hay una reforma laboral, contrarreforma laboral, para permitir la contratación por días de los trabajadores. Es decir, esa flexibilización laboral odiosa que ya impidió que hubieran contratos a término indefinido, que habla de contratos a término definido a un año y a meses inclusive, ahora se extrema para plantearse contratación por días. Hay una contrarreforma tributaria en la medida en que también se incrementa el impuesto predial y el catastro de la población, pero en el entretanto se exonera o se disminuyen las tarifas a los grandes empresarios, por ejemplo, a los proyectos de distritos de riego que van a ser muy grandes y que benefician principalmente al gran capital, se le disminuye el pago, por ejemplo, de las tarifas de energía, pero también del gas, en fin. Digamos que hay una suerte de determinaciones que modifican la estructura tributaria o que son tomadas en beneficio de los sectores más pudientes desde el punto de vista económico. Hay una contrarreforma agraria también, que elimina una restricción al acaparamiento de tierra en los baldíos. Los baldíos colombianos iban a incorporarse 7 millones de hectáreas de baldíos a la frontera agrícola. Están por constitución y por ley hasta ahora destinados a los campesinos y proletarios del agro. A partir de este plan de desarrollo se escamoteó la figura de la unidad agrícola familiar que impide ese acaparamiento, que limita la concentración de la tierra para permitir que vengan a saco los grandes capitales para dominar extensiones enormes de tierra, inclusive no solamente capitales nacionales, sino también capitales extranjeros. Estamos frente a la peor contrarreforma agraria de la historia de Colombia. Esto es supremamente grave. Pero podría decir también que hay otras varias contrarreformas en materia pensional, en fin, la pretensión de que el patrimonio público constituido en los acueductos municipales sea entregado a operadores privados, profundizando unas determinaciones que igualmente han sido supremamente regresivas, hacen parte de este plan de desarrollo. Y más de fondo, el plan de desarrollo se orienta, digamos que a que Colombia tenga una matriz productiva que es principalmente de reprimarización de la economía, que es extractiva, minero energético, que ya está destruyendo nuestro medio ambiente sin dejar contribuciones, sin dejar impuestos, sin dejar redistribución social, sino esclavitud, inclusive esclavitud infantil, y agroexportación que endereza el sector agropecuario para resolver los problemas alimentarios de otros pueblos, negando la posibilidad de la soberanía y la seguridad alimentaria para el propio pueblo colombiano. Es decir, estamos frente a un escenario supremamente regresivo y desde luego que hemos anunciado nuestra oposición a las determinaciones, pero sobre todo hemos anunciado que invitaremos a la población a movilizarse contra estas contrarreformas y contra tan graves determinaciones contra la población colombiana. Bueno, en muchos países de Europa especialmente y también de Sudamérica están nacionalizando sus empresas, la están convirtiendo en estatales. ¿Qué pasa en Colombia? Bueno, en general lo que ha venido un proceso de privatización en América Latina y algunas de ellas han intentado corregir el camino con limitaciones muy importantes también. Es decir, digamos, la matriz productiva y el modelo económico antineoliberal todavía no tiene pleno despliegue en América Latina, pero por ejemplo en Argentina hay que notar, se estatizaron los fondos de pensiones. En Colombia es una herejía pensar en ello, pero hay países que inclusive están caminando hacia la educación pública universitaria gratuita y universal para toda la población. Se deberían ser ejemplos importantes para nuestros países. Sin embargo, lo que aquí ocurre es que nos domina el gobierno de la unidad nacional, que es el gobierno de los monopolios, que es el gobierno del sector financiero, que es el gobierno de los terratenientes y que juntos constituyen un bloque de poder muy fuerte que imponen su voluntad mediante a veces procesos electorales plagados de vicios, donde reina la compra y la venta del voto
y donde también hay que decirlo, hay una actitud inconsecuente de los sectores populares, en tanto siguen votando por sus propios verdugos. Conformado de esa manera ese bloque de poder y digamos que logrando una presencia muy fuerte en el aparato del Estado, termina legislando y gobernando en beneficio de esos intereses. Esa es la razón de fondo por la cual es muy difícil en el momento esperar resultados distintos tanto de ese Congreso de la República como de ese gobierno así elegido y con los propósitos ya referidos pues planteados. Bueno, muchas gracias al doctor Wilson Arias del Polo Democrático Alternativo. A usted muy amable, compañero. Gracias. Muchas gracias, compañero. No, señor, usted. Vamos. Vamos.